En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos los cumple, ese me ama. Al que me ama, a mí lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos días hemos estado meditando de manera reiterativa en la lectura de la semana, precisamente estos santos evangelios y esta palabra que conduce a la preparación al gran acontecimiento del Pentecostés. Pero ya la liturgia quiere comenzar a ayudarnos a crear conciencia de lo que significa, de el valor que tiene en la vida de los creyentes, toda la experiencia de la vida en el Espíritu, de la vida en Él, de la vivencia plena de la tercera persona de la Santísima Trinidad, y de cómo también en ella se realiza la plenitud de nuestra vida, también en ella se realiza la promesa de Dios, se realiza todo lo que Dios ha pensado y soñado para nosotros. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque debemos vivir la plenitud de la fe. Toda nuestra fe trinitaria es una fe maravillosa, en el sentido mismo que ella está expresando todo el misterio de nuestra vida, todo. Primero que todo, toda esta dimensión tan maravillosa de un Dios Padre Creador, que nos ha pensado, que nos ha amado, que nos ha querido, que nos ha soñado, que ha hecho y ha proyectado toda una existencia para el bien de cada uno de nosotros, que lo ha dispuesto todo para el bien humano, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dios ha dispuesto todas las cosas para el bien de los seres humanos. La gente tiene la tentación hoy día, con toda la interpretación que hace de los males del mundo, que Dios, de una manera, no sé, malévola o de una manera, ha introducido el mal en el mundo. Dios nunca introdujo el mal en el mundo. Dios no puede dar de lo que no tiene. De Dios no es el mal. El mal no ha nacido de Dios. La gente dice, pero ¿y por qué Dios hace que esto exista? No, el mal no existe por acción de Dios. Eso es absolutamente falso. Dios no tiene doble naturaleza, buena y mala. Dios solo es bueno, perfecto y santo. Y todo en la creación, todo, absolutamente todo está dispuesto para el bien del hombre, para la santidad, para la felicidad humana. Todo está dispuesto, todo. Y entonces ustedes dirán, ¿y entonces de dónde viene tanta maldad, tanto mal? Pues del pecado, de la acción del pecado, de lastimosamente esa herencia que marcó nuestra existencia, y que lastimosamente desde nuestros primeros padres hasta el día de hoy lo llevamos como un legado en una condición humana de fragilidad, de debilidad, en la cual obviamente estamos, claro. ¿Sabe qué es lo lamentable de eso? Porque usted dice, pero yo no tengo la culpa, yo porque tengo que pagar las consecuencias, pero yo nací y yo no quería. Bueno, yo le voy a dar un consejito. Si usted quiere que esto pare,
Pues mire, esto ya paró en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Pues usted asuma todo el misterio cristiano y la historia de toda su familia se transformará y dejarán de sufrir las consecuencias del pecado. ¿En qué sentido? En que ya no vivirán una dimensión de un sufrimiento condenatorio que los llevará a la infelicidad, sino que aprenderán a vivir una dimensión, porque tenemos que seguir teniendo el mismo cuerpo, tenemos que seguir viviendo las mismas circunstancias y contingencias de todos los hombres. Todos los hombres tienen que vivir que se enferman, que hay situaciones adversas, todos tenemos que vivir absolutamente lo mismo, pero ya no lo vivirán con espíritu de condenación, de fracaso o de infelicidad, sino con el espíritu sobrenatural de la salvación. ¿Por qué los apóstoles se animaban y animaban a toda la gente de aquel entonces? Porque les decía, tengan cuidado porque esta hora pasa, esto pasa. Y esto va a pasar muy pronto, para algunos más rápido que para otros. Pero esto va a pasar rapidito. Por algo dicen que no hay mal que dure. Entonces, eso nos deja entrever algo muy importante, que hay que entenderlo dentro de mi visión de fe. El mal es temporal. Escuche lo que le estoy diciendo e incorpórelo en su ser. El mal es. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene principio y tiene fin. Por eso el dicho, no hay mal que dure. O sea, el mal es temporal. Tiene principio y tiene fin. Así que calcule eso. Cualquier mal que usted esté viviendo, por horrible que sea, va a pasar. Eso va a pasar. Tarde que temprano va a pasar. Eso se va a ir. Cualquier mal. Ya puede respirar profundo. Sí, claro. Porque uno muchas veces se estresa ¿y hasta cuándo voy a aguantar esto, Señor? ¿Hasta cuándo voy a padecer esto? No, así no es que decimos. Todo mal pasará. El bien, a diferencia del mal, no tiene principio y no tiene fin. ¿Eso qué quiere decir? Que el bien es eterno, porque es de la misma naturaleza y condición de Dios. Es decir, el bien es para siempre. Por eso el apóstol San, segunda lectura, ¿quién era? Eso, Pedro. Por eso el apóstol San Pedro dice, con una claridad absoluta, es mejor sufrir por él. ¿Usted escuchó la lectura? Es mejor sufrir por él bien. No diga mal. Es mejor sufrir por él bien que sufrir por él mal. Pregúntele al de al lado, ¿usted por qué sufre? Pregúntele. ¿Está sufriendo por el bien o por el mal? Si está sufriendo por el mal, pues ahí sí, como dicen en mi patria, tome pa' que chupe, dicen allá en mi patria. Que no vaya a ser una grosería en otro lugar, ¿no? Dice, se lo ganó todito. Es mejor sufrir por él bien que sufrir por él mal.
Porque el bien es eterno. Nada lo acaba. Usted nunca se podrá olvidar del bien que alguien le hizo. Nunca. Porque eso dura para siempre. Generaciones futuras hablarán del bien que usted hizo. Generaciones futuras hablarán del bien que usted va a dejar escrito en su historia personal. Y dirán, bendito sea mi abuelo, bendita sea mi abuela, bendito sea mi tatarabuelo, porque algún día va a llegar a eso usted. Bendito sea por todo el bien que le hizo a la familia. Así como, tristemente, usted puede marcar una generación de su vida repitiendo errores. Qué triste, ¿no? Qué triste es tener una familia condenada a vivir los mismos errores de generación en generación. No de generación en generación, sino de generación en generación. Porque tristemente tenemos que aceptar que muchas veces estamos cada vez más degenerados que regenerados. El ideal es parar la cosa, por favor, detenerla, detener ese mal que uno a otro. Entonces hay familias que sienten la tradición. Mi papá le pegó a mi mamá, mi abuelo le pegaba a mi abuela, yo le pego a mi mujer, ¿no? O a mi marido, yo no sé. Es decir, ¿cuántas veces hay taras que se han ido convirtiendo en situaciones horribles de generación en generación? Taras, de cosas malas, desgracias que se vienen. Entonces yo he conocido cosas muy feas, familias de suicidas. Mi abuelo se suicidó, mi papá se suicidó, el nieto se suicidó. O sea, son taras, cosas que van apareciendo ya con cosas incluso hasta más aberrantes, pues que no entro en eso. Pero uno tiene que parar, o sea, alguien tiene que parar de permitir que la desgracia se propague. Y tiene que comenzar a ser un instrumento de bendición y de recuperación, de sanación, de reconciliación en su familia. Usted tiene que serlo. Su familia lo necesita, usted lo necesita, pero usted necesita disponerse, permitir que Dios obre en usted y sane en usted y transforme en usted absolutamente todas esas desgracias. Mire, por ejemplo, la historia que cuenta la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad que tenía un problema tremendo con los judíos, una comunidad que vivía en rencilla con los judíos. Acuérdense de la samaritana que fue al pozo y que se puso a pelear con Jesús porque le hablaba, porque los samaritanos y los judíos no se querían. Y estos Hechos de los Apóstoles están narrando que Felipe se fue a los samaritanos a predicarles, a hablarles del amor de Dios, a vivir el ministerio del amor entre ellos, a sanarlos, a liberarlos, a obrar hacia ellos con cariño. ¿Cuánto bien le hizo Felipe a esa comunidad? ¿Cuánto amor les dio? Obvio, siguió la secuencia de su maestro, quien ya había preparado el camino a través de la samaritana, y que acuérdense que ella se fue y les contó a todos y les dijo: vengan a ver uno que me ha dicho lo que soy, ¿no será este el Cristo? Y ellos concluyeron diciendo: ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque lo hemos visto. Pues Felipe, buen discípulo, siguió la secuencia del bien de Cristo. Yo le pregunto, ¿usted está siguiendo la secuencia del bien de sus ancestros o usted sigue la secuencia del mal?
Mi mamá era malgeniada, mi abuela malgeniada, pues yo soy malgeniada. No, usted no, usted. Mi abuelo era amargado, mi tatarabuelo era amargado, yo soy un amargado. ¿Sí o no? No, no, no. Entonces, ¿cómo debemos de servirle? Servirle al bien para sanar una tradición de fracasos, de heridas, de maltratos, de maldición. ¿Por qué no nos disponemos a ser nosotros instrumentos de bendición, así como lo hizo Felipe, por favor? Felipe pudo provocar la buena y bella experiencia de tocar a tantas personas con tanto cariño y con tanto amor que les devolvió la esperanza, la alegría en medio de las pruebas. Es que hace mucho bien quien trae la buena noticia del amor, de la esperanza. Hace mucho mal el que trae la desgracia de la mala noticia del desamor, de la división, del odio, de la desidia, de la maledicencia, de todo eso que hace daño. ¿Cuántas familias están infectadas de odio? Infectadas de odio. Entonces se reúnen ¿a qué? A rajar del uno del otro. El desgraciado de su hermano, la desgraciada de su hermano, el infeliz del cuñado, la innombrable de la suegra esa, y todas esas cosas que hace que lastimosamente se viva una experiencia eso es una experiencia de maldición. Nosotros estamos llamados a hacer una experiencia de bendición, de buena nueva, de buena noticia en medio de todo el dolor. No podemos seguirle el juego al mal, no podemos seguir permitiendo que el mal se prolongue. Debemos parar acogiéndonos a la acción de Cristo Redentor. Cristo me ha redimido, Cristo me ha salvado, Cristo ha perdonado, Cristo lo ha regenerado todo. Entonces en Cristo vuelvo a tener la vida, la gracia, el perdón, la salvación, todo lo que había perdido por el pecado. En Cristo lo reencuentro. Entonces en virtud de Cristo nuestra vida empieza nueva, ceros, porque Cristo puso la deuda en ceros, no más. Quien se acoge a Cristo no tiene deuda con el pecado, porque Cristo le sana y le libera de toda esa situación que en una condición fuera de Cristo te reclama siempre y te lleva a la misma situación enfermiza. Quien se acoge a Cristo queda libre de culpa. Y por eso es necesario que en mi vida entre Cristo, que entre, pero que entre bien. Que entre en lo profundo de mi alma, que entre para quedarse, que entre para vivir conmigo, que entre para consolidarse en mi ser, que entre para llenarme, que entre para inspirarme, que entre para amarme, para darle un sentido nuevo a mi vida, que entre Cristo para que yo ya no viva mal. ¿Y quién realiza esa acción de una manera plena, fuerte y maravillosa? El Espíritu Santo. Él es el que nos confirma en esa alegría, en esa bendición, en esa victoria. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, debemos abrirnos más a la acción del Espíritu Santo. Mire que Pedro y Juan, la comunidad cristiana, dijeron: oiga, Felipe les hizo mucho bien porque les mostró el amor de Dios, les abrió, los reconcilió, los animó, los llevó a una experiencia de fe. Pero les falta recibir el Espíritu Santo para que de ahí en adelante ya ellos comiencen a experimentar en ellos el milagro de Dios en sus vidas. Porque el Espíritu Santo los mueve desde dentro, los llena de alegría, ya no están solos.
Es un Dios que actúa en ellos, obra en ellos, se manifiesta en ellos. Todos somos hijos de esa acción del Espíritu Santo. Mi sacerdocio y mi vida es la acción del Espíritu Santo. En una realidad concreta de la vida y en una realidad específica de mi historia personal y de la historia incluso de mi país. Hablando en ese contexto mismo, yo soy hijo de una cultura y de una sociedad en prueba, que pasó por muchas pruebas. Una sociedad, casi podríamos decir que tuvo momentos en los que sintió pánico, pavor. La sociedad colombiana vivió amenazada por el fenómeno del narcotráfico, por el fenómeno de la violencia, por el fenómeno, y vive todavía azotada por el fenómeno de la corrupción y de miles de cosas. Pero Dios actúa en medio de esas realidades. Dios sigue actuando, sigue tocando, sigue manifestándose, sigue haciendo a través de la acción del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en la vida de todos. Hablemos del caso de Venezuela, ahorita que pasa tantas pruebas tan duras, frente a las cuales necesitamos líderes del Espíritu, líderes de la fe, que pongan su confianza en Dios, que crean firmemente y que proclamen con todo el corazón la victoria del Señor en sus vidas, porque ese mal también va a pasar y va a pasar para siempre. Y créanme que así es, se los digo con cariño y se los digo nosotros tenemos que ser protagonistas de la esperanza y del cambio. Mire, ¿y cómo lo hacemos, Padre? Bajo la acción del Espíritu, de rodillas ante Dios, clamándole al buen Dios que obre su gracia, que obre su misericordia, que haga lo que el Salmo decía, todas las promesas del Salmo tan bonito, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, que proclame todo el mundo que no hay nadie como Dios, nadie más grande. Todos los poderes humanos pasan. ¿Dónde están los romanos, César? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Mussolini? ¿Dónde están los grandes tiranos de la historia? Todos pasaron, todos murieron, todo pasa. Solo Dios y la misericordia de Dios no pasan. ¿Dónde se hace posible que la fe no se muera? Que la esperanza no se muera, que la alegría no se muera. ¿Dónde se hace posible que se forjen esas almas? En comunidades de amor, comunidades de fe, en familias que bajo la acción del Espíritu Santo comiencen cada día más, crezcan cada día más a vivir en el amor de Dios. Yo estoy absolutamente seguro que veremos con nuestros ojos, y no dentro de mucho, veremos con nuestros ojos un nuevo tiempo para esa patria hermana. Amén. Y yo los invito a ser protagonistas de ese cambio. ¿Cómo? Bendiciendo, sí, orando y bendiciendo. Bendiciendo a todos. Vea, les voy a proponer algo que mi santo fundador nos propuso en una época y que pareció loco a alguna persona que estaba en una reunión, y que, bendito sea Dios, yo considero que eso fue una gracia de Dios lo que él dijo esa vez. Mi santo fundador, Lino Sevillano, una vez estábamos en un retiro aquí en Estados Unidos, aquí en la Florida, y después de que yo di una charla sobre el amor, sobre el perdón y sobre todas estas realidades, hubo una persona hermanita que se puso de pie de nuestra patria vecina, Venezuela, y dijo: Padre, dígame, ¿cómo voy a amar a Chávez? Eso, cuando pienso en él, se me atora el corazón. Entonces, Lino se paró después, cuando le tocó la charla de él, y le dijo: mire,
una amiga mía me dio una lección, y así fue. Una amiga nuestra dio una lección con esto. Ella en el corazón sintió adoptar como hijo en mi país a un personaje que había causado muchísimo dolor en nuestra patria, que era uno de los líderes de la guerrilla, se llamaba el Mono Jojoy. Y ella dijo: lo voy a adoptar como mi hijo en la fe, lo voy a adoptar y voy a orar por él, voy a ofrecer sacrificios, voy a bendecirlo todos los días, voy a comenzar a orar por esa alma, voy a comenzar a orar por ese corazón, por esa vida, orar por él, porque estoy seguro que muchos no quieren orar por él, no quieren es que se muera. Y en algún lugar hay una madre sola orando, tal vez, para que ese hijo se salve, para que esa alma no se condene. Pues ese día Lino invitó a esta santa mujer a adoptar a Chávez como su hijo. O a Castro, ¿por qué no? A Fidelito o a Raulito, ¿por qué no? ¿A quién? Trujillito, de República Dominicana. Adóptelo como su hijo. ¿Quién quiere un hijo de esa calidad? Sin embargo, Jesucristo ha dado la vida también por él. Es un hijo de Dios, por quien alguien se ha sacrificado. Jesucristo se ha sacrificado por él. ¿Quién ora por una persona de estas? Nadie. Que está causando tanto dolor. Y el Señor nos invita a orar y a bendecir a quien nos hace mal. ¿Eso es así o no? Sí. ¿El Evangelio dice eso, sí o no? Sí. Amen y bendigan a los que les hacen. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Amen y bendigan, más aún, den la vida por ellos. ¿Quién va a dar la vida por Maduro? No, yo le hago la reflexión, porque podemos seguir en una cadena de odio. Odio engendra odio. ¿Y cuándo va a aparecer el amor en esa cadena? ¿Y cuándo vamos a romper esa cadena de odio? ¿Y cuándo vamos a bendecir? ¿Cuándo vamos a bendecir? Y con nuestra bendición, bajo la acción del Espíritu Santo, a romper esa tara para siempre. Y que pueda ser liberado no solo un ser humano, sino toda una generación de seres humanos. ¿Por qué no oramos y bendecimos? Bendigamos, que cada vez que tenga la tentación de maldecir, usted, en una actitud de, tal vez de sacrificio, tal vez de heroísmo cristiano, usted diga: Señor, bendice, bendice, Señor, bendice, salva, obra, manifiéstate, libera. Haz tu obra, Señor. A eso vino Jesús, a salvar a todos los seres humanos. Y mire, solo en la eternidad lo entenderemos. Ninguna oración es vana. Solo en la eternidad comprenderemos lo que hace Dios con nuestras oraciones y con nuestras plegarias. En estos días que estamos viendo cómo el pueblo venezolano está marchando, ¿ya llevan cuántos días marchando? ¿40 y qué? ¿40 y? ¿Ya llegaron a 50? Bueno. Ellos están emulando lo que hicieron los israelitas y lo que han hecho muchas naciones inspiradas por estos pasajes evangélicos. Salir a manifestar su inconformidad, sí, a manifestar, pero qué rico salir a orar. Yo he escuchado la noticia de muchas personas, de muchos hermanitos que han dicho, lo han dicho con mucho cariño, me dicen: Padre, mi familia es de la que sale a marchar todos los días, pero salen con un rosario en la mano. Y eso es esperanza. Esa es esperanza porque nadie contra Dios, no hay nadie como Dios.
¿Ustedes creen que Dios no escucha las oraciones de tantos seres humanos? Claro que las escucha. Por eso debemos seguir orando con insistencia y orando. Por eso Él dice, no los voy a dejar desamparados. Ustedes no son una sociedad huérfana. Ustedes tienen Padre y quiero actuar en ustedes. Pero ábranse a la acción del Espíritu Santo. Ábranse a la acción del Espíritu Santo. Yo personalmente lo diría, abrámonos a la bendición. No hay mejor experiencia maravillosa que la experiencia de la bendición. Esa experiencia de la bendición es la experiencia del amor de Dios que lo puede todo. Dios lo puede todo. Y Dios puede bendecir y transformar con su acción amorosa toda realidad por dura que sea. Dígame, y se lo pregunto con humildad, con cariño, no quiero que se sienta mal. ¿A usted le ha servido la oración de su mamá? ¿A usted le ha cambiado la oración de su mamá? ¿A usted le ha salvaguardado la oración de su familia? ¿Le ha hecho bien? Pues bueno, la oración hace muchísimo bien. Yo hoy les pongo el reto. Adoptemos a Maduro y a todos sus compañeros como hijos de oración. Y cuando usted ore por él, no va a decir, por ese infeliz. Usted va a decir, por ese hijo que me causa dolor. Ese hijo amado que causa dolor. Por ese hijo te pido, Señor. Porque primero es hijo. Antes que criminal, antes que el nombre que le quieras poner, es un hijo. Señor, por ese hijo que está equivocado, por ese hijo que está confundido, Señor, bendice a ese hijo. Y que el Espíritu Santo nos dé la gracia de orar en una secuencia maravillosa, presente. Hagan una cadena de bendición por ellos. Se los invito. Miren, multipliquen esto de ser y hacer bendición por ese hijo de Dios. Multipliquen el sentimiento de que la bendición de Dios se manifieste en él y en todos los suyos. Y les aseguro que muy pronto escucharemos noticias de la acción de Dios, porque ninguna oración que hacemos es vana. Dios no nos desampara, Dios cumple su palabra. Y por eso a ese Dios que cumple su palabra, pidámosle a Él, no pidámosle a quien no nos puede dar. Los seres humanos no dan paz. Los seres humanos no dan vida nueva. Los seres humanos dan de lo que tienen. No le pidamos a un ser humano que cambie las cosas, porque no les puede cambiar. Pidámosle a aquel que puede cambiar las cosas, a Dios. Tú que sí puedes, Señor. Cambia las cosas, transforma mi vida, transforma mi realidad y danos la gracia de vivir en la esperanza de tu amor.